Bien, amigos, aquí estamos en esta segunda microclase eh, de este curso denominado Cómo entender la historia y el presente. Ya desarrollamos en la primera clase nuestra concepción general sobre la división triádica de toda la historia de la humanidad. Y particularmente nos referimos a las tres grandes eras en la que habría estado dividida la historia de la humanidad hasta el presente y una metodología dialéctica de interpretación de la historia que creemos que es la más acertada, la más ajustada a la realidad y que es la que nos va a permitir acercarnos mucho más a la explicación de hechos actuales que aparecen entremezclados, aparecen sin una explicación clara, por lo menos en sus fundamentos históricos, como por ejemplo el gran fenómeno de la aparición del desarrollo chino, de la República Popular China, por un lado, y su incidencia geopolítica, por otro lado, guerras como la de Ucrania, el genocidio de Gaza, las idas y venidas de Trump. Bueno, todo ello intentamos darles primeramente un marco general histórico para poder explicarlas, si se quiere, dándole al término una amplitud suficiente científicamente desde el punto de vista histórico, ¿no? Y poder ver sobre todo una tendencia de hacia dónde va todo esto, hacia dónde va toda esta complejidad que estamos viviendo hoy en día. Bueno, como les decía, habíamos dividido la historia humana desde los comienzos, primeros comienzos, es decir, desde la aparición del ser humano sobre la Tierra. Y habíamos dicho que era un proceso larguísimo, de 800.000 años aproximadamente. Habíamos separado entre los primeros 700.000 años como la era de la Horda, una era existencialmente diferente de la era posterior, la era que es la era de la violencia, que lleva ya unos 100.000 años y en la que nosotros afirmamos que estamos terminando esa era. Y que por lo tanto muchas de estas complejidades actuales se explican por el tremendo cambio de era en el que estaríamos entrando, este, que es un cambio tan grande como el de la horda a la era de la violencia y que por lo tanto implica una gran complejidad e implica una cantidad de hechos que parecieran ser inentendibles, pero que en este contexto pensamos nosotros que son mucho más comprensibles. Bueno, la era de la violencia, nos vamos a referir ahora a la era de la violencia, porque cada una de estas grandes eras pensamos que a su vez, desde el punto de vista triádico, como veníamos afirmando, desde el punto de vista dialéctico, a su vez tienen divisiones triádicas internas. La primera, la de la horda, no podemos hacer esa división porque no tenemos los datos suficientes. Pero respecto de la segunda era, la era de la violencia, la que estamos viviendo actualmente, sí tenemos datos y podemos, volviendo al cuadro, al gráfico inicial que mostráramos la clase pasada, ver cómo hacia adentro de la era de la violencia vuelve a darse una división que en periodos que nosotros vamos a llamar edades o modos de producción, como lo llamaba Marx. Estas edades o modos de producción serían tres nuevamente. Tendríamos la edad de la guerra tribal, tendríamos la edad antigua, eh, em, y tendríamos la edad moderna. La edad de la guerra tribal con un modo de producción que sigue siendo de la caza y la recolección, pero mediada por la guerra.
la edad antigua con el medio de producción básicamente agrícola y ganadero, y la edad moderna con el medio o capitalismo con el medio de producción manufacturero industrial y finalmente con el aspecto financiero. Estas tres edades están también relacionadas entre sí en una forma de tesis, antítesis y síntesis. Como recuerdan, habíamos hablado en la clase pasada de que hay acá una dinámica de afirmación, contradicción y síntesis de esa tensión inicial. La afirmación en este caso sería la guerra tribal, que es la que establece la violencia de esta era, una guerra de todos contra todos, de tribus que se van enfrentando sistemáticamente y permanentemente sin lograr un triunfo definitivo unas sobre otras o logrando triunfos parciales y volviéndose a enfrentar con otras tribus, una era de que contrasta sustancialmente contra la paz de la horda primitiva y que rompe con ella e inaugura esta era de la violencia. Pero, ¿qué pasa con esta edad de de las guerras tribales? Esta edad de las guerras tribales eh, es negada, viene a ser negada cuando algunas de estas tribus se hacen más poderosas y van dominando a las otras. Se niega la guerra de todos contra todos a través de qué? De la formación de grandes imperios que de alguna manera estabilizan la situación y establecen una suerte de pax imperial, de paz imperial. Esto nos retrotrae a la idea de la Pax Romana. Estos imperios vienen desde los imperios, podemos recordar los imperios de la Mesopotamia asiática, del Tigris y el Éufrates, de Babilonia, después simultáneamente lo del imperio egipcio. Este, Luego los imperios esclavistas como el de Alejandro Magno, el Imperio Romano, y finalmente la dominación también directa, una dominación también directa que se da durante el feudalismo, con los reyes y los nobles dominando en forma prácticamente física a los campesinos. Esta es toda una edad en la que el modo de producción se continúa, es agrícola ganadero, pero las formas de explotación van teniendo diferencias. Pero vemos que son tres internas dentro de esta edad de antigua que niega la edad de la guerra de todos contra todos. Y se genera entonces acá una contradicción interna dentro de la gran era de la violencia. Hay una contradicción interna entre la edad de la guerra de todos contra todos y esta edad antigua de dominación directa a través de los grandes déspotas, los grandes emperadores o los grandes señores feudales y reyes de la antigüedad. Esta tensión entre las dos edades internas de la era de la violencia, esta tensión se va a resolver nuevamente con el mismo aspecto de tesis, antítesis y síntesis, con la síntesis que va a ser ¿cuál? ¿Cuál va a ser la síntesis de este enfrentamiento? Y la síntesis de este enfrentamiento va a ser ni más ni menos que la modernidad capitalista. La modernidad capitalista es la síntesis de esta tensión histórica, el que va a resumir las dos grandes edades anteriores de la guerra y la edad antigua con un sistema en el cual va a seguir existiendo una competencia feroz
que deviene muchas veces en términos de guerras, desde la constitución de los países que guerrean entre sí y que sobre todo en el siglo XX llegan al paroxismo de las guerras mundiales, tremendamente mortíferas, este, y la relativa paz interna en cada uno de estos países, que se constituyen en estados nacionales, con regulaciones y con sus propias regulaciones internas su sistema jurídico y su sistema estatal. Así se daría entonces, según el gráfico, lo volvemos a ver, esta dialéctica interna dentro de la era de la violencia. Pero ¿qué pasa con el capitalismo? Que estamos señalando entonces una edad que resume, que sintetiza la segunda era de la humanidad y por lo tanto nos pone a las puertas de la tercera era. Es decir, nos pone a las puertas de un cambio fenomenal, de un cambio tremendo. Y como el capitalismo, como veremos brevemente también en la microclase siguiente, está dividido a su vez en tres modos de acumulación. El inicial o modo de acumulación originaria, el del siglo XX o modo de acumulación del gran desarrollo industrial y el del siglo XXI o modo de acumulación financiero en el que nos encontramos, como este capitalismo también está terminando, nos estamos encontrando en su tercera fase, en su síntesis, estamos directamente en las puertas de esa transición fenomenal. Y entonces decimos, bueno, a veces, ¿por qué no entendemos cosas que van en un sentido, que van en otro? Si esto es capitalismo, si esto no es capitalismo, particularmente referido a la República Popular China, si Trump va logrando sus objetivos o si simplemente son manotazos de ahogado, cuáles son las razones de la crisis de Occidente, qué pasa con las guerras, por qué la OTAN no pudo hasta ahora y aparentemente no va a poder derrotar a Rusia en la guerra de Ucrania. Todas estas reacciones y otras más creemos que son mucho más explicables en estos términos, es decir, en términos de que nos encontramos ante un cambio fenomenal de la historia de la humanidad. Y y bueno, esto pensamos que es mucho más explicable dentro de este esquema, de esta metodología dialéctica triádica, y en la próxima microclase vamos a explicar un poco esta finalización del capitalismo y nos vamos a explayar sobre estos hechos concretos, políticos, económicos y sociales actuales, tratando de interpretarlos en este marco y viendo cómo en este marco son mucho más explicables y sobre todo cómo aparecen, cómo en realidad son signos de una tendencia de cambio fenomenal del que estamos hablando, de este cambio de era, este cambio a la tercera era, es decir, a la era que sintetiza las dos anteriores, la de la horda y la de la violencia. Y bueno, ¿y cuáles serían, poniendo un poco de imaginación, los rasgos, los, los caracteres, las características en forma muy general, porque realmente es muy difícil hacer predicciones en este sentido, de lo que nos espera, lo que va a sobrevenir a la humanidad con la entrada en esta tercera gran era, que también es una era de cambio existencial, es decir, una era en la que el ser humano también va a dejar de ser exactamente como lo ha sido hasta el día de hoy, de la misma manera que cambió desde la era de la horda a la era de la violencia, va a haber un cambio significativo, o debería haberlo en los términos de esta interpretación general, debería haber un cambio también en las formas de ser del propio ser humano.
Bueno, todo esto lo vamos a tratar de desarrollar también brevemente en la próxima microclase y nos vemos allí.